Capítulo 7. Lógica, ética y el yo. David Hume ha sometido a una crítica severa el concepto del yo, en el que solo pudo descubrir una de diferentes percepciones en continuo flujo y movimiento. Aun cuando Hume haya comprometido con ello el yo, hay que reconocer que expuso su opinión en forma relativamente moderada, salvaguardándose tras de sus propias palabras. En efecto, sostiene que hecha abstracción de algunos metafísicos que se jactan de poseer otros tipos de yo, está seguro de no tener ninguno, y cree poder admitir que también los restantes individuos, cuidándose naturalmente de hablar de esos metafísicos extravagantes, no son otra cosa que haces. Así se expresa el hombre mundano. En el próximo capítulo podrá verse que su ironía se vuelve en su contra. Kant es culpable, al sobrevalorar a Hume, de que tales opiniones se hayan hecho famosas. Hume era un notable psicólogo empírico, pero en modo alguno podía considerarse genial, como de ordinario se afirma. No se exige demasiado para ser el más grande filósofo inglés, ni Hume podía tener la pretensión de serlo. Y si Kant ha rechazado el espinozismo al limine, a pesar de los paralogismos, porque según los hombres no serían substancias, sino simples accidentes, y a causa de esa absurda idea fundamental se le consideró eliminado, no puedo garantizar que sus alabanzas al filósofo inglés no se hubieran moderado considerablemente si hubiera conocido también el Treatise y no simplemente el Inquiry, que es posterior, en el que, como es sabido, Hume no aborda la crítica del yo. Lichtenberg, que después de Hume descendió a la liza contra el yo, fue más atrevido que este. Es el filósofo de la impersonalidad, y corrige secamente la expresión yo pienso con un materialista. Se piensa. Así, el yo no es en su opinión otra cosa que una invención de los gramáticos. Hume le había precedido en cuanto que al final de su análisis declaraba también que toda polémica alrededor de la identidad de la persona constituye una simple cuestión de palabras. En épocas más recientes, Mach considera el universo como una masa continua, y a los íos como puntos en los cuales esta masa alcanza mayor consistencia. Lo único real serían las sensaciones, fuertemente unidas entre sí en el mismo individuo y más débilmente con las del otro, que, precisamente por esto, se puede distinguir del primero. El contenido es lo principal y permanece siempre como tal hasta en los recuerdos personales sin valor. El yo no es una entidad real, sino práctica, que no se puede conservar, y por ello es posible renunciar voluntariamente a la inmortalidad individual. De todos modos, no es reprobable en ciertos casos comportarse como si se tuviera un yo, especialmente por motivos que se refieren a la lucha por la existencia, tal como la entendía Darwin. Es extraordinario que un investigador como Mach, que no ha limitado sus estudios a la historia de la ciencia por él cultivada y a la crítica de la misma, sino que también tuvo vastos conocimientos biológicos y ha colaborado tanto directa como indirectamente a que se estudiaran de modo profundo, no haya prestado mayor atención al hecho de que todos los seres orgánicos son en primer término indivisibles, en cierto modo átomos, mónadas. La primera diferencia entre lo vivo y lo inanimado es que lo vivo se descompone siempre en partes distintas dependientes entre sí, mientras que incluso el cristal más perfecto es un conjunto homogéneo. Por ello se debería considerar, al menos como una eventualidad, que sea posible derivar de la sola individualización, es decir, del hecho de que los seres orgánicos en general no se hallen unidos unos a otros como los gemelos siameses, algo que se refiere a la parte psíquica, mucho más psíquica que el yo de Mach, que es una especie de sala de espera de las sensaciones. Es de creer que semejante correlación psíquica exista ya en los animales. Todo lo que un animal siente presenta en cada individuo un diferente carácter o tonalidad, que no solo es característico de su clase y especie, de su raza y familia, sino que también es diferente en cada uno de los seres. El idioplasma es el equivalente fisiológico de esa especificidad de todas las sensaciones y sentimientos de cada animal, y análogos fundamentos aquellos en que se basa la teoría del idioplasma, véase parte 1, capítulo 2, y parte 2, capítulo 1, permiten suponer justificadamente que también exista un carácter empírico en los animales.
El cazador con sus perros, el mozo de cuadra con sus caballos, el guardián de los monos pueden confirmar no solo la singularidad, sino también la constancia del comportamiento de cada uno de los animales. En consecuencia, aparece ya aquí la probabilidad de que exista algo superior al simple rendezvous de los elementos. Admitiendo que exista esta correlación psíquica en el idioplasma, y que los animales posean un carácter particular, ninguna relación tiene este con el carácter inteligible que nosotros suponemos que solo es propio del hombre. La relación entre el carácter inteligible del hombre, la individualidad, con el carácter empírico, la simple individuación, es la misma que existe entre la memoria y el simple reconocimiento individual. La meta definitiva es en este caso la identidad. En el fondo se encuentra en ambos casos la estructura, la forma, la ley, el cosmos, que permanecen iguales aun cuando también los contenidos. Debemos considerar ahora, aunque sea brevemente, las reflexiones que sirven de base para deducir la existencia en el hombre de un sujeto nouménico y transempírico, que corresponden a la lógica y a la ética. La lógica se ocupa de la verdadera importancia del principio de identidad, así como de contraposición. La proposición A igual A es inmediatamente cierta y evidente, y es, al mismo tiempo, la medida fundamental de verdad para todas las proposiciones restantes. Cuando una de estas la contradiga, o en el juicio particular del concepto de predicado se afirme algo que esté en oposición con tal concepto, lo consideraremos falso, y, en definitiva, la ley que ha de guiarnos es siempre la proposición mencionada. Es el principio de lo verdadero y de lo falso, y quien lo considere como una tautología que a nada conduce y que no es útil para nuestro pensamiento, como lo hicieron Hegel y más tarde casi todos los empíricos, y no es este el único punto de contacto entre extremos al parecer inconciliables, tendrá razón, pero habrá comprendido mal la naturaleza de la proposición mencionada. A igual a, el principio de toda verdad, no puede ser por sí mismo una verdad particular. Quien encuentre vacío de contenido el principio de identidad o de contraposición, debe atribuir la culpa a sí mismo, pues esperaba enriquecer su patrimonio con conocimientos positivos. Pero aquellas proposiciones no son conocimientos por sí mismas, particulares actos del pensamiento, sino la medida aplicable a todos los actos del pensamiento, la cual no puede ser por sí misma un acto del pensamiento que se pueda comparar de algún modo con los otros. La norma del pensamiento no puede ser aplicada en el pensamiento mismo. El principio de identidad no añade nada a nuestro saber, no aumenta su riqueza, sino que la fundamenta. El principio de identidad o no es nada o lo es todo. ¿A qué se refieren el principio de identidad y el principio de contradicción? Generalmente se supone que es al juicio. Sigwart, por ejemplo, al decir que los juicios A es B y A no es B, no pueden ser, al mismo tiempo, verdaderos, afirma que la proposición un hombre inculto es culto envuelve una contradicción, ya que el predicado culto es atribuido a un sujeto de quien se sostiene implícitamente que es inculto, que se puede desdoblar en dos juicios. X es culto y X no es culto. El psicologismo de esta demostración salta a la vista. Hay que remontarse en el tiempo a la formación del concepto de un juicio precedente respecto a un hombre inculto. Pero el principio antes citado, A, no es, no, tiene validez en todos los casos, sea que existan otros juicios, hayan existido o puedan existir. Se refiere al concepto del hombre inculto, y este concepto es afirmativo por exclusión de todos los caracteres contrarios. En esto asienta la verdadera función de los principios de contradicción y de identidad. Son constitutivos para la formación de los conceptos. Como es natural, esta función se refiere al concepto lógico, pero no a lo que se ha denominado concepto psicológico. Cierto es que el concepto psicológico está sustituido siempre por una representación gráfica general, pero a esta representación es en cierto modo inmanente el momento de la formación del concepto. La representación general que psicológicamente ocupa el lugar del concepto, y en la que se cumple el pensamiento conceptual del individuo, no es lo mismo que el concepto.
puede ser, por ejemplo, más rica, en el caso que piense en un triángulo, como puede ser también más pobre, en el concepto del león se haya comprendido más de lo que me represento, mientras que en el caso del triángulo sucede lo contrario. El concepto lógico es la pauta que guía la atención cuando de la representación que en el individuo sustituye al concepto, pretende resaltar ciertos momentos, es decir, aquellos que parecen adecuados al concepto. Esa es la meta y el deseo del concepto psicológico, la estrella polar hacia la que levanta sus ojos la atención cuando crea su sucedáneo concreto. Es la ley que ha elegido. Ciertamente, no existe ningún pensamiento que sea puramente lógico sin alguna injerencia psicológica. Sería un milagro. El pensamiento lógico puro solo puede ser atribuido a la divinidad. El ser humano debe pensar también psicológicamente, pues posee no solo razón sino también sentidos, y si su pensamiento no puede librarse de los resultados lógicos, es decir eternos, también procede psicológicamente en el tiempo. La lógica es, sin embargo, la medida superior que tanto el propio individuo como los demás aplican al acto psicológico del pensamiento. Cuando dos hombres discuten un asunto hablan de conceptos, no de las diferentes representaciones individuales que ellos se han ido formando. El concepto es así un valor con el que serán medidas las representaciones individuales. La manera como se origina psicológicamente la representación general no tiene, por tanto, nada que ver con la naturaleza del concepto, ni tiene para este importancia alguna. El carácter lógico que concede al concepto su exactitud y su dignidad nada debe a la experiencia que solo produce formas vacilantes y a lo sumo vagas representaciones genéricas. La persistencia absoluta y la absoluta coherencia que no pueden derivarse de la experiencia constituyen la esencia de la formación del concepto, aquel arte oculto en la profundidad del alma humana cuyo verdadero funcionamiento difícilmente podremos adivinar y que en vano buscamos en la naturaleza con el afán de presentarlo desnudo ante nuestros ojos, según cómo se expresa en la crítica de la razón pura. Esa persistencia y coherencia absolutas no se refieren a entidades metafísicas. Las cosas no son más reales porque tengan participación en el concepto, sino que sus cualidades son lógicamente tales solo en cuanto están contenidas en el concepto. El concepto es la norma de la esencia, no de la existencia. Cuando puedo afirmar de un objeto de forma circular que es curvado, mi consideración lógica descansa en el concepto del círculo que contiene como característica la idea de la curva. Es defectuoso definir el concepto como la esencia misma, como el ser. El ser es en este caso una diferenciación psicológica o una cosa metafísica. Y la naturaleza de la definición impide equiparar esta con el concepto, pues solo se refiere al contenido y no a la extensión del concepto, es decir, solo al texto fiel, no a la esfera de competencia que da la norma que integra la esencia de la formación del concepto. Siendo el concepto la norma de la esencia no puede ser la esencia misma. La norma debe ser otra cosa, y como no es esencia y no existe una tercera posibilidad, solo puede ser existencia, no aquella que revela el ser del objeto, sino el ser de una función. Vemos ahora que cada vez que las ideas de los hombres difieren, cuando finalmente se apela en última instancia a la definición, la norma de la esencia no puede ser otra cosa que los principios A igual a o A no es igual a no a. El concepto alcanza a ser tal al obtener persistencia y coherencia mediante el principio A igual a y no de otro modo. Las partes del axioma lógico se distribuyen de tal modo que el principium identitatis garantiza la inmovilidad y la irreductibilidad del concepto mismo, mientras el principium contradictionis lo separa claramente de los restantes conceptos posibles. Con esto queda demostrado por primera vez que la función conceptual puede ser expresada por los dos máximos axiomas de la lógica, y únicamente por estos. El principio A igual a y A no hace, pues, posible cualquier concepto, y es el nervio de la naturaleza conceptual, o sea, de la concepción del concepto. Cuando finalmente enuncio el principio A igual a, es evidente que no me refiero a una A especial, ni tan siquiera que toda A obtenida en la experiencia o en el pensamiento sea igual a sí misma.
el juicio de identidad es independiente de que en resumidas cuentas exista una A, y no lo es, en modo alguno, de que el principio tenga que ser pensado por un ser realmente existente. Esto significa que cuando imaginamos una A, exista o no de hecho, tiene validez en todos los casos la proposición A igual a. Con ello queda establecida inapelablemente una posición, un ser, es decir, A igual a, aunque permanezca en hipótesis la existencia de A. La proposición A igual a afirma, pues, que existe algo, y esa existencia es precisamente la norma de la esencia. No puede derivar, como creía Milly, del empirismo, de un número más o menos grande de experiencias, pues es completamente independiente de estas, y tiene valor se presente o no ante la vista. Jamás ha sido negada por nadie, ni podría serlo dado que la negación presupone en sí misma la existencia cuando pretende negar una cosa determinada. Dado que la proposición afirma un modo de ser, sin hacerlo dependiente de la existencia de otros objetos, ni hacer mención de tal existencia, debe tratarse de algo diferente a todos los restantes objetos reales y posibles, es decir, debe expresar el ser que jamás puede transformarse en objeto partiendo de su concepto. Debe hacerse notar, sin embargo, que esta demostración se basa sobre la identificación de una A lógica cualquiera con un objeto cualquiera en la teoría del conocimiento. Por razones de método no quiero por ahora ocuparme del ser en general, que solo podría derivarse de la validez del principio de identidad tomado en el sentido más estricto. Por lo demás, para refutar el positivismo, y este era nuestro objetivo, es ya bastante esta demostración más allá de la experiencia e independiente de ella. Que este ser sea el ser del yo no puede demostrarse tan solo por la lógica, sino que necesita un fundamento psicológico tomado de los hechos de la experiencia, pues la norma lógica del individuo no viene de fuera, sino que se desarrolla en lo más profundo del ser. Solo por esto puede equipararse el ser absoluto, o sea, el ser de lo absoluto, como se manifiesta en la proposición A igual a, con el ser del yo. El yo es el absoluto. Gracias a su evidencia quedará revelada la existencia del sujeto. Y este ser encuentra su expresión en el principio de identidad, es decir, no en la primera ni en la segunda A, sino en el signo de identidad A igual a. Este principio es, pues, idéntico al principio yo soy. Psicológicamente esta deducción es más fácil de obtener. Es evidente que para afirmar A igual a, para afirmar como norma la invariabilidad del concepto y mantenerla siempre frente a los hechos mutables de la experiencia, debe existir algo invariable, y este algo solo puede ser el sujeto. Si yo estuviera incluido en el campo de la variación no podría reconocer que una A sigue siendo igual a ella misma, pues al modificarme yo continuamente y no permanecer idéntico, quedaría ligado funcionalmente a la alteración y no tendría la posibilidad de darme cuenta de ella. Faltaría el sistema espiritual absoluto de coordenadas en relación con el cual es posible determinar la identidad y fijarla como tal. No se puede deducir la existencia del sujeto, y en esto tiene razón la crítica kantiana de la psicología racional. Se puede, sin embargo, demostrar que esta existencia encuentra también su expresión severa e indudable en la lógica y no es necesario, como hace Kant, considerar al ser inteligente como una simple posibilidad lógica del pensamiento, capaz por sí sola de transformar más tarde en certeza la ley moral. Fichte tenía razón cuando creía ver en la lógica pura una prueba de la existencia del yo, en tanto que el yo coincide con el ser inteligible. Los axiomas de la lógica son el principio de toda verdad. Establecen un ser y hacia este se dirige y tiende el conocimiento. La lógica constituye una ley a la que se debe obedecer, y el hombre solo llega a ser tal cuando es completamente lógico, y no lo será hasta tanto sea en todo y por todo lógico. En el conocimiento se encontrará a sí mismo. Todo error es sentido como una culpa. En consecuencia, el hombre no debía errar. Debe encontrar la verdad y por esto puede encontrarla. Del deber de conocer derivan sus posibilidades, la libertad del pensamiento y la esperanza de la victoria. En las leyes normativas de la lógica se halla la demostración de que el pensamiento del hombre es libre y puede alcanzar su objeto.
Al referirme a la ética puedo hacerlo brevemente en tanto que esta investigación se basa enteramente sobre los fundamentos de la filosofía moral kantiana, e incluso, como se ha visto, las últimas deducciones y postulados lógicos han sido desarrollados siguiendo cierta analogía con aquellos. La parte más profunda del individuo, el ser inteligible, es precisamente aquel que no depende de la causalidad y elige libremente el bien o el mal. Esto se manifiesta de igual modo, a través de la conciencia de la culpa, por el arrepentimiento. Nadie ha podido todavía explicar de otra forma estos hechos, y nadie se deja convencer de que hubiera debido realizar este o aquel acto. En el deber anida también en este caso, el testimonio del poder. El individuo puede tener plena conciencia de las causas determinantes, de los bajos motivos que le han impulsado a descender, y, sin embargo, también en este caso imputará seguramente el hecho a su yo inteligible y libre que hubiera podido obrar de otra manera. La verdad, la pureza, la fidelidad, la sinceridad frente a sí mismo es la única ética posible. Solo hay deberes para uno mismo, obligaciones del yo empírico para el yo inteligible, que se presentan como aquellos dos imperativos frente a los cuales el psicologismo queda anulado bajo la forma de legalidad lógica y moral. Ningún empirismo podrá explicar suficientemente las disciplinas normativas, el hecho psíquico del imperativo interno que exige mucho más que toda la moral social. Ese empirismo encuentra su opuesto en un método crítico trascendental, no en el metafísico trascendental, pues toda metafísica es una psicología hipostática, mientras que la filosofía trascendental constituye la lógica de los valores. Todo empirismo y todo escepticismo, todo positivismo y todo relativismo, todo psicologismo y todo género de consideraciones puramente inmanentes, sienten instintivamente que las dificultades principales que se oponen a ellos corresponden a la ética y a la lógica. De aquí las siempre nuevas y vanas tentativas para fundar empírica y psicológicamente estas disciplinas, y casi puede afirmarse que solo se echa en falta una investigación para examinar y comprobar experimentalmente el principium contradictionis. La lógica y la ética son, pues, en el fondo una y la misma cosa, el deber para sí mismo. Celebran su unión en el valor máximo de verdad que se contrapone por una parte al error y por la otra a la mentira. La verdad misma es solo una. La ética únicamente es posible siguiendo a los preceptos de la lógica, y toda lógica es al propio tiempo una ley ética. No solo la virtud, sino también el conocimiento, no solo la santidad, sino también la sabiduría, constituyen el deber y la tarea del hombre. Solo en la unión de ambas se funda la perfección. Es natural que de la ética, cuyos principios son postulados, no se pueda obtener una demostración lógica tan severa como la que se obtiene de la lógica. La ética no es lógica en el mismo sentido que esta es un imperativo ético. La lógica presenta ante los ojos del yo su completa realización como ser absoluto. La ética, por el contrario, ordena en primer término esta realización. La lógica es absorbida por la ética y constituye su propio contenido. Al leer el famoso párrafo de la crítica de la razón práctica en que Kant considera al hombre como miembro del mundo inteligible, deber, sublime nombre, podemos preguntarnos, con razón, cómo Kant pudo saber que la ley moral emana de la personalidad. Kant nos dice por todas respuesta que no sería posible encontrar un origen más digno. Ninguna otra explicación ofrece del hecho de que el imperativo categórico sea una ley dada por el noúmeno. Claramente se observa que pertenece a él desde el principio. Esto se halla en la naturaleza de la ética. La ética exige que el yo inteligible obre libre de todo el lastre del empirismo, y así puede ser realizado por la ética, en toda su pureza, aquel mismo ser que no será ya anunciado con bellas promesas por la lógica, como un hecho ya presente en alguna forma. De esa omisión se infiere con claridad lo que significaba íntimamente para Kant la doctrina de las mónadas, la doctrina de las almas, a la que se aferraba como la única buena, y su teoría del carácter inteligible que con frecuencia ha sido erróneamente interpretada como un nuevo descubrimiento o hallazgo, como un recurso de la filosofía kantiana solo ha pretendido dejar establecido lo que en ella había científicamente sostenible. Solo existen deberes para uno mismo.
De esto Kant ha debido estar convencido desde su primera juventud, quizá desde el momento en que sintió el primer impulso a la mentira. Hecha abstracción de la leyenda de Hércules, de algunos párrafos de Nietzsche, y de otros de Stirner, en los que se encuentra algún parentesco con Kant, el principio de la ética kantiana solo se halla en Ibsen, en Brand y en Peer Gynt. Algunas veces se encuentran manifestaciones semejantes, como en el epigrama de Hebel, mentira y verdad. ¿Qué pagas más caro, la mentira o la verdad? Aquella te cuesta tu yo, esta, a lo sumo, tu felicidad. O en las mundialmente conocidas de Zuleika en el Westlicher Diwan. El pueblo, los vasallos y los héroes reconocen siempre que la suma felicidad de los hijos de la tierra es tan solo la personalidad. La vida es posible no olvidándose de sí mismo. Todo se puede perder siempre que quede lo que en realidad se es. Puede afirmarse que para la mayor parte de los hombres, Jehová es necesario de un modo o de otro. La minoría, los hombres geniales, no poseen una vida heterónoma. Los demás justifican siempre sus acciones y omisiones, sus pensamientos y su ser, al menos en teoría, ante algún otro, trátese de un Dios personal como el de los judíos, o de un individuo amado, respetado y temido. Solo así actúan en conformidad externa y formal con la ley moral. Como puede deducirse de toda su vida, que reservó para sí mismo y fue independiente en grado extremo, Kant estaba tan convencido de que el hombre es únicamente responsable ante sí mismo que consideró este punto de su doctrina como el más natural y cubierto de controversia. Y, sin embargo, precisamente su silencio ha contribuido a que su ética, la única sostenible desde el punto de vista psicológico e introspectivo, la única que busca que la voz interna dura y severa de cada uno no sea turbada por el rumor de la multitud, resulte, de hecho, tampoco comprendida. También Kant sufrió durante su vida terrenal un estado que precedió a la formación de su carácter y así puede deducirse de un pasaje de la Antropología. Pero en el momento en que se hizo la terrible claridad, no debo rendir cuentas más que a mí mismos, a ningún otro debo servir, no puedo olvidarme de mí en el trabajo. Estoy solo, soy libre, soy mi dueño. Este momento señala el nacimiento de la ética kantiana, el acto más heroico de la historia del mundo. Dos son las cosas que llenan el alma de una admiración y respeto tanto más nuevos y crecientes cuanto más frecuentes y tenaces son nuestras reflexiones: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral que está en mí. No debo considerar ni a uno ni a otro envuelto por tinieblas o en las esferas trascendentales fuera de mi horizonte. Los veo ante mí y los relaciono inmediatamente con la conciencia de mi existencia. El primero comienza en aquel punto que yo ocupo en el mundo exterior de los sentidos y dilata mi relación con el espacio inconmensurable en el que mundos y mundos, sistemas y sistemas tienen en los tiempos sin límites sus movimientos periódicos, su comienzo y su persistencia. La segunda surge de mi yo invisible, de mi personalidad, y me representa en un mundo verdaderamente eterno que solo es accesible a la inteligencia, a la que, y con esto simultáneamente también todos los mundos visibles, me siento ligado, no como en el caso anterior, de un modo accidental, sino en unión universal y necesaria. La primera visión de una cantidad infinita de mundos aniquila, por decirlo así, mi importancia como ser animal, que estará obligado a restituir al planeta, que es, sin embargo, un punto en el universo, la materia de que está compuesto después de haber estado provisto de fuerza vital por un breve tiempo cuya duración se ignora. El segundo aspecto aumenta por el contrario mi valor, haciéndome aparecer como una inteligencia infinita a través de mi personalidad en la que la ley moral me revela una vida independiente del reino animal, e incluso de todo el mundo de los sentidos, en cuanto esto es posible según el destino de mi existencia regida por esa ley, que no está circunscrita a las condiciones y límites de esta vida, sino que perdura en la eternidad. El secreto de la crítica de la razón práctica es que el hombre está solo en el universo en tremenda y eterna soledad. No tiene ninguna finalidad fuera de sí mismo, ningún otro ser para quien vivir. Está muy lejos de querer ser esclavo, poder ser esclavo, deber ser esclavo. Más abajo, allá en la profundidad, se encuentra toda la masa humana, hundida la ética social. Está solo, solo.
Él es, pues, uno y todo. Por esto tiene una ley en sí mismo, y así él mismo es la ley, no un simple capricho cambiante, y exige de sí mismo seguir la ley que está en él, la ley de sí mismo. Él es tan solo la ley sin preocuparse de cuánto le rodea. He aquí la pavorosa conclusión. No tiene otra misión que la de obedecer el deber. Nada está por encima de este, es único. No hay alternativas, debe responder a su propio imperativo categórico. Redención. Grita, grita Schopenhauer, grita Wagner. Reposo, solo reposo ante el enemigo. Paz, cese esta lucha sin fin. Queda aterrorizado. Incluso en el deseo de ser redimido late una cobardía. En el ignominioso lamento una deserción, como si fuera demasiado pequeño para mantener lucha semejante. ¿Con qué objeto? Se pregunta, y su grito se extiende por el universo. Enrojece, porque precisamente pretendía la felicidad, el reconocimiento de la lucha que le recompensase de la otra. El hombre solitario de Kant no ríe ni danza. No lanza gritos de alegría, no siente la necesidad de romper en lágrimas porque el universo está en silencio. Su deber no es la insensatez de un mundo, sino que se lo impone el sentido del universo. Reafirmar esta soledad, he aquí el dionisismo de Kant. Lo primero es la moralidad.